En el corazón de un pequeño pueblo, donde los chismes volaban más rápido que el viento, vivía una mujer cuyo rostro contaba una historia de dolor y resiliencia. Todos la llamaban la viuda de la cicatriz, una marca que, para muchos, eclipsaba la luz de su alma. Las mujeres más envidiadas del lugar se regodeaban en su desgracia, la humillaban en la plaza y nadie creía que su destino pudiera cambiar. Ella, con la cabeza gacha, trabajaba incansablemente, criando sola a sus 2 hijos en una casita que apenas se mantenía en pie. Pero lo que nadie sabía era que un hombre, un ranchero adinerado que regresaba de tierras lejanas, la observaba en silencio, viendo más allá de las apariencias. Y un día, frente a todos, hizo algo que dejó a las almas mezquinas sin aliento. Pronunció unas palabras que lo cambiarían todo para siempre. Lo que siguió fue una batalla silenciosa, una lucha contra la malicia, las mentiras y los ataques en la oscuridad. Alguien estaba dispuesto a destruirla antes de que alcanzara la felicidad. Antes de sumergirnos en esta conmovedora historia, cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos escuchas? Tu voz es parte de nuestra comunidad, y si esta historia te toca el alma, te invitamos a unirte a nuestra creciente familia. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Estamos a punto de alcanzar los 500 suscriptores, y cada uno de ustedes nos ayuda a seguir compartiendo relatos que inspiran, que nos recuerdan el verdadero valor del espíritu humano. Juntos, podemos construir un espacio donde la bondad y la resiliencia siempre encuentren su voz. Tu apoyo es la fuerza que nos impulsa. El sol de San Felipe del Progreso apenas comenzaba a calentar las calles empedradas cuando Rosa Domínguez salió de su humilde morada. Llevaba un vestido de algodón descolorido, el cabello recogido en una trenza modesta, y su andar era el de quien ha aprendido a ocupar el menor espacio posible en el mundo. Tenía 38 años, pero la vida le había esculpido surcos prematuros alrededor de sus ojos y en las comisuras de su boca. Su piel, curtida por el sol y el esfuerzo, era el lienzo de una existencia marcada por la adversidad. Sin embargo, lo que más atraía las miradas y lo que ella más se esforzaba por ocultar era una cicatriz de quemadura que cruzaba su mejilla derecha, un recuerdo permanente de la tragedia que había transformado su vida. 5 años atrás, Rosa y su esposo, Raúl, eran los orgullosos dueños de El Horno Dorado, una pequeña panadería que perfumaba el pueblo con el aroma de pan recién horneado. No eran ricos, pero su negocio les permitía vivir con dignidad y soñar con un futuro mejor para su familia. Era su sueño, su sustento, el lugar donde Raúl, con sus manos fuertes y su sonrisa franca, amasaba la esperanza. Pero una noche, un incendio voraz consumió el negocio, y con él, la vida de Raúl. Rosa, milagrosamente, logró escapar con sus hijos, Diego, entonces de 9 años, y la pequeña Luna, de 6. Sin embargo, el fuego le dejó una marca imborrable, no solo en el alma, sino también en el rostro. La cicatriz, un tejido rosado y tirante, era un estigma visible que la gente del pueblo no tardó en señalar. Desde entonces, la vida de Rosa se había convertido en una lucha diaria. Para mantener a sus hijos, lavaba la ropa de las familias más acomodadas del pueblo y vendía panes caseros en un pequeño puestito en la plaza. Cada día, antes del amanecer, amasaba la harina con sus manos ásperas, el recuerdo del horno dorado ardiendo en su memoria. Luego, cargaba la canasta con los panes y se dirigía a la plaza, siempre con un pañuelo intentando disimular la cicatriz, aunque sabía que era inútil. Los murmullos la seguían como una sombra. Ahí va la viuda de la cicatriz.
susurraban las mujeres en el mercado. Pobre de sus hijos con esa madre tan marcada. Blanca Esquivel y Paloma Castillo, las dos mujeres más admiradas del pueblo por su belleza y su posición social, eran las más crueles. Ambas eran hijas de familias influyentes, socias de los negocios de la familia Maldonado, y tenían la expectativa de que Santiago, el heredero de los Maldonado, se casara con una de ellas. Un día, Rosa estaba curvada sobre un tanque de piedra en la amplia área de servicio de la gran casa de los padres de Blanca y Paloma, lavando las finas ropas de la familia. El lugar, con sus varales extendidos y el aroma a jabón caro, contrastaba brutalmente con la simplicidad de su propia vida. Tenía el cabello recogido de forma que cubría parcialmente su mejilla marcada. Blanca y Paloma entraron con vestidos elegantes y risas altas, como si estuvieran en su propio escenario. Traían una pila de ropa, pero en lugar de simplemente entregarla, comenzaron a supervisar el trabajo de Rosa. Blanca, con un lienzo perfumado en la mano, lo agitó cerca del rostro de Rosa. «Rosa, querida, ¿estás segura de que estás usando el jabón correcto? Esas mis rendas son delicadas. No queremos que queden con olor a fumaza, ¿no es así?» Ella lanzó una mirada significativa a la bochecha de Rosa y Paloma ahogó una risa. Paloma se acercó fingiendo examinar una mancha. «¿Y esta mancha aquí, Rosa? Parece que no está saliendo. Ah, pero claro, con esas manos tan ásperas, casi como tu piel, ¿no es?» Ella extendió la mano para tocar la cicatriz de Rosa, que se encogió instintivamente, girando el rostro. Rosa, sintiendo el rubor subir a su rostro, solo murmuró: «Haré lo mejor que pueda, señoritas». Apretó los labios, la vergüenza quemando más que la propia cicatriz. Intentó esconderse detrás de los varales llenos de ropas blancas, deseando ser invisible. Blanca y Paloma continuaron riendo y haciendo comentarios sobre la suerte de Rosa en tener un trabajo, o sobre cómo nadie la miraría dos veces con aquella marca, siempre con miradas directas a la cicatriz, haciendo que Rosa se sintiera un objeto de escarnio. Días después, en la plaza central del pueblo, Rosa vendía sus panes caseros desde su humilde puestito. Intentaba mantener la cabeza baja, usando un pañuelo que cubría parte de su mejilla, pero el calor y el trabajo la hacían sudar, y el pañuelo se escurrió, dejando su cicatriz más visible. En ese momento, Santiago Maldonado, el heredero de los Maldonado, acababa de regresar de Europa, donde había estudiado para asumir los negocios familiares. Caminaba por la plaza con los padres de Blanca y Paloma, quienes lo presentaban a varios comerciantes. Era un hombre elegante, con un aire cosmopolita, pero sus ojos eran observadores y gentiles. Notó a Rosa, que intentaba esconderse detrás de sus paes. Blanca y Paloma, que estaban con Santiago, vieron a Rosa y se acercaron al puestito con una sonrisa forzada. «Ora, ora, si no es la Rosa. Vendiendo sus paes, qué olor fuerte, ¿no es, Santiago?», dijo Blanca con un tono de desdén. Paloma tomó un pan y lo olió con exageración. «Están un poco rústicos, ¿no crees, Santiago? Pero para quien no tiene mucho sirven». Ella miró la cicatriz de Rosa, que estaba más visible ahora. Santiago, que ya había notado la belleza en los ojos de Rosa y la dignidad en su postura, se acercó. Vio la cicatriz, pero no con repulsa, sino con una punta de curiosidad y compasión. «Buenas tardes, señora. Sus panes tienen un aroma delicioso. ¿Puedo probar uno?». Se dirigió a Rosa con respeto, ignorando las provocaciones de Blanca y Paloma. Rosa, tomada por sorpresa por el respeto de Santiago, tartamudeó. Intentó tirar del pañuelo para cubrir su mejilla, pero sus manos estaban sucias de harina. La vergüenza la consumía, pero el mirar gentil de Santiago la desarmó un poco.
Sintió el calor de la cicatriz, como si estuviera en llamas bajo su mirada. Blanca y Paloma intercambiaron miradas de furia y celos al ver la atención de Santiago hacia Rosa. Unos días después, Blanca y Paloma, fingiendo bondad, aparecieron en la humilde casa de Rosa con regalos para Diego y Luna. En realidad, era una trampa para humillar a Rosa y hacerla sentir aún más inferior. «Rosa, querida, supimos que tus hijos no tienen juguetes decentes», dijo Blanca, entregando muñecas y carritos viejos y sucios. «Pensamos que sería un gesto cristiano compartir lo que ya no usamos». Paloma, mientras tanto, observaba la casa con desdén. «Y esta casa tan pequeña, ¿cómo viven aquí? Pero claro, después del incendio no quedó mucho, ¿verdad? Al menos tú sobreviviste, con tus marcas de batalla». Ella sonrió maliciosamente, señalando la mejilla de Rosa. Rosa, aunque agradecida por los regalos para sus hijos, sintió la punzada de la humillación. Intentó mantener la compostura, pero con cada palabra, la vergüenza de su pobreza y de su cicatriz se profundizaba. Se sentía expuesta, como si su vida entera estuviera siendo juzgada y ridiculizada. Se esforzó para no dejar que Diego y Luna percibieran la malicia detrás de los regalos. El mercado del pueblo, un lugar de chismorreo y murmullos, se convirtió en el escenario de la siguiente humillación. Blanca, conversando en voz alta con otras mujeres, pero de forma que Rosa, que estaba comprando víveres, pudiera escuchar. Dicen que la cicatriz de Rosa no es solo de quemadura, que fue una maldición, ¿saben? Que el fuego se llevó al marido y dejó la marca para que nadie más se acerque a ella. Que trae mala suerte. Paloma complementó. Sí, y por eso sus panes tienen un sabor diferente. Es la tristeza, la mala suerte que se impregna. Pobre Santiago, si él supiera en lo que se está metiendo. Rosa escuchó los murmullos y sintió los ojos de todos volverse hacia ella, llenos de superstición y miedo. La vergüenza se mezcló con el dolor de ser vista no solo como fea, sino como amaldizoada. Se apresuró a salir del mercado, deseando que la tierra la tragara, sintiendo la cicatriz pulsar en su rostro como un farol de su desgracia. Fue entonces cuando escuchó el trote lento de un caballo detrás de ella. Se hizo a un lado del camino sin voltear. Sabía que los rancheros pasaban seguido por ahí rumbo a las sierras y ella no quería estorbar. Pero el caballo se detuvo a su lado. Levantó la mirada, sorprendida, y vio a un hombre alto, de unos 45 años, con sombrero de ala ancha y camisa de trabajo impecablemente limpia. Montaba un caballo pinto de buena raza. Ella lo reconoció de inmediato. Era Santiago Maldonado, el dueño de la hacienda Las Águilas, una de las propiedades más grandes de la región. Se decía que tenía tierras desde Valle de Bravo hasta Temascaltepec. Un hombre rico, un hombre importante, que acababa de regresar de Europa para asumir los negocios familiares. Él la miró con ojos tranquilos, sin prisa. «Buenas tardes, señora», dijo con una voz profunda y serena. Rosa bajó la mirada. «Buenas tardes, señor». Santiago no se movió. El caballo resopló suavemente. «¿Va para su casa?» «Sí, señor. Permítame acompañarla. El camino está solitario». Rosa sintió un nudo en la garganta. Nadie la acompañaba, nadie la volteaba a ver, y menos un hombre como él. Creyó que era una broma cruel, otra humillación disfrazada de cortesía. Pero cuando levantó los ojos, vio algo en la mirada de Santiago que no sabía nombrar. No era lástima, no era burla, era algo distinto, algo que hacía años nadie le mostraba. «No es necesario, señor, está cerca». «Insisto». Y sin esperar respuesta, Santiago desmontó del caballo y comenzó a caminar a su lado, llevando las riendas con una mano. Rosa caminó en silencio,
con el corazón acelerado, sintiendo las miradas de las vecinas que espiaban desde las ventanas. Sabía que mañana todo el pueblo hablaría de esto, y sabía que no sería nada bueno. Cuando llegaron frente a su casa, Rosa murmuró un gracias, casi inaudible, y entró rápido cerrando la puerta de madera tras ella. Santiago se quedó un momento afuera, mirando la casita humilde, el corral, las gallinas picoteando la tierra seca. Luego montó su caballo y se alejó al trote en dirección a las sierras. Al día siguiente, cuando el sol apenas empezaba a calentar el empedrado de la plaza, Santiago Maldonado llegó al pueblo montado en su mejor caballo. No iba solo. Lo acompañaban dos de sus trabajadores de confianza. Se detuvo frente a la tienda de don Macario, justo donde las mujeres del pueblo se reunían cada mañana a comprar y a chismear. Blanca y Paloma estaban ahí, por supuesto, con sus vestidos nuevos y sus risas escandalosas, discutiendo sobre los últimos diseños de moda europea que Santiago podría haber traído. Santiago desmontó y caminó directamente hacia el grupo. Todas las conversaciones se detuvieron. El silencio cayó sobre la plaza como una piedra. «Buenos días», dijo Santiago con voz firme. «Vengo a buscar a la señora Rosa Domínguez. ¿Alguien sabe dónde puedo encontrarla?» Blanca parpadeó confundida. Paloma soltó una risa nerviosa. «¿A Rosa? ¿La viuda de la cicatriz?» «Sí, a ella. Pues debe estar en su casa, señor Maldonado. ¿Para qué la busca?» Santiago las miró fijamente sin sonreír. «Eso es entre ella y yo». Y sin decir más, montó su caballo y se dirigió hacia la casa de Rosa. Detrás de él, las mujeres se quedaron paralizadas, murmurando entre ellas, tratando de entender qué acababa de pasar. Blanca y Paloma se miraron con una mezcla de incredulidad y creciente furia. La idea de que Santiago, el inocentus, hombre que sus familias esperaban que eligiera a una de ellas, siquiera hablara con Rosa, era un insulto. Rosa estaba barriendo el patio cuando escuchó los cascos del caballo. Salió con la escoba en la mano, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Santiago estaba frente a su puerta con el sombrero en la mano y una expresión seria. «Señora Rosa», dijo con voz clara, «necesito hablar con usted, es importante». Ella tragó saliva. «¿Pasó algo malo, señor?» «No, nada malo». Santiago la miró directo a los ojos. «Vengo a pedirle permiso para visitarla, para conocerla, porque hace tiempo que la admiro y creo que es hora de que usted lo sepa». El mundo de Rosa se detuvo. Las palabras no tenían sentido. Nadie la admiraba, nadie la buscaba, y menos un hombre como él. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. Solo pudo mirarlo incrédula, mientras en Mindeomesenta, el fondo de la calle, ocultas tras las esquinas, varias mujeres del pueblo observaban la escena con los ojos muy abiertos y las bocas abiertas de par en par. La cicatriz en su mejilla, que siempre había sido un motivo de vergüenza, ahora parecía arder bajo la intensidad de la mirada de Santiago. Pero esta vez no era por dolor, sino por una emoción desconocida. La noticia corrió por San Felipe del Progreso como el viento arrasa las hojas secas en octubre. Para la hora del almuerzo, no había un solo rincón del pueblo que no hablara de lo mismo. Santiago Maldonado, el ranchero más rico de la región, el hombre que podía elegir a cualquier mujer de Valle de Bravo o Toluca, había pedido permiso para cortejar a Rosa Domínguez, a la viuda de la cicatriz, a la que todos despreciaban. Blanca Esquivel estaba furiosa. Caminaba de un lado a otro en Minuesind, su sala con los tacones golpeando el piso de cerámica, mientras Paloma Castillo la observaba desde el sofá con el rostro descompuesto. «No tiene sentido», repetía Blanca por quinta vez, apretando los puños. «¿Qué tiene esa mujer? ¿Qué puede ver en ella? Es fea,
Pobre, sin educación, viste como campesina, ni siquiera se arregla. Y esa cicatriz es horrible. Paloma se mordió el labio, sintiéndose igual de ofendida. Debe ser un juego, una apuesta. Los hombres ricos hacen esas cosas por diversión. Ya verás que en unos días se aburre y la deja. Pero en el fondo, ambas sabían que algo en la mirada de Santiago cuando pronunció el nombre de Rosa no era un juego, era determinación. Mientras tanto, en la casa de adobe al borde del pueblo, Rosa no podía dejar de temblar. Se sentó en la única silla que tenían en la cocina, con las manos sobre las rodillas mirando el piso de tierra apisonada sin ver nada. Diego y Luna la observaban desde la puerta del cuarto sin atreverse a preguntar. «Mamá», dijo finalmente Diego, acercándose con cuidado, «¿es verdad lo que dicen? ¿Que el señor Maldonado vino a buscarte?» Rosa levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. «Sí, hijo». «¿Y qué quiere?» Ella no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 14 años que un hombre como Santiago, Maldonado había dicho que la admiraba? ¿Cómo decirle que ella misma no lo entendía, que no se lo creía, que esperaba despertar de un sueño cruel en cualquier momento? «No lo sé todavía», murmuró finalmente. «Pero sea lo que sea, no te preocupes, nada va a cambiar». Pero estaba equivocada, todo estaba a punto de cambiar. 2 días después, al caer la tarde, Santiago volvió. Esta vez traía consigo una canasta de mimbre llena de frutas frescas, pan recién horneado, no de la panadería del pueblo, sino de una más lejana, para evitar chismes, y un pollo entero asado que todavía despedía vapor. Tocó la puerta con los nudillos, y cuando Rosa abrió, él sonrió con una sencillez que le quitó el aliento. «Buenas tardes, señora Rosa. Le traje esto. Pensé que a los niños les gustaría». Rosa miró la canasta, luego a él, y sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Hacía años que nadie les regalaba nada. Hacía años que nadie pensaba en sus hijos. «Señor Maldonado, yo no puedo aceptar esto». «Claro que puede. Y por favor, llámeme Santiago». Extendió la canasta hacia ella. «No es limosna, es un regalo entre amigos». «Amigos». Esa palabra sonaba extraña en los labios de un hombre, como él, dirigida a alguien como ella, pero la forma en que lo dijo, con sinceridad, sin condescendencia, hizo que algo dentro de Rosa comenzara a aflojarse. Tomó la canasta con manos temblorosas. «Gracias», susurró. «¿Puedo pasar? Me gustaría conocer a sus hijos». Rosa dudó mirando hacia adentro de su humilde casa. El piso de tierra, las paredes descascaradas, los muebles viejos, todo gritaba pobreza. Pero Santiago ya había dado un paso adelante y ella no tuvo el valor de detenerlo. Diego y Luna estaban en el cuarto, espiando por la cortina raída. Cuando vieron entrar a Santiago, se quedaron inmóviles. Él se quitó el sombrero y se agachó un poco para estar a la altura de ellos. «Hola, ustedes deben ser Diego y Luna. Su mamá me ha contado mucho de ustedes». Eso era mentira. Rosa apenas había hablado con él, pero la mentira era amable, y los niños se relajaron un poco. «¿Es cierto que tiene caballos, señor?», preguntó Diego con timidez. «Muchos, y vacas y borregos. Algún día, si tu mamá me da permiso, te llevo a conocer la hacienda. ¿Te gustaría?». Los ojos de Diego se iluminaron. Luna sonrió por primera vez en mucho tiempo. Rosa los observaba desde la entrada de la cocina, con el corazón apretado, sin entender por qué este hombre estaba haciendo todo esto. Cuando Santiago se despidió esa noche, ya oscuro, se detuvo frente a Rosa en el umbral de la puerta. El cielo estaba lleno de estrellas, y el aire olía a tierra mojada por la lluvia que había caído en las sierras. «Rosa», dijo con voz baja,
usando su nombre sin el señora por primera vez. Sé que no me cree, sé que piensa que esto es un error o una broma, pero no lo es. Ella lo miró incapaz de sostenerle la mirada por mucho tiempo. ¿Por qué yo?, preguntó con un hilo de voz. Hay tantas mujeres bonitas en el pueblo, mujeres jóvenes, sin hijos. Sin corazón, interrumpió Santiago con firmeza. Mujeres sin carácter, mujeres que solo ven con los ojos, pero no con el alma. Dio un paso más cerca. Yo llevo tiempo viéndola, Rosa, viendo cómo ayuda a la gente sin esperar nada a cambio, cómo soporta las burlas con dignidad, cómo cría a sus hijos con amor aunque no tenga casi nada. Eso es belleza, eso es lo que vale, y eso es lo que quiero a mi lado. Rosa sintió que las piernas le temblaban. Nadie le había hablado así en toda su vida, nadie la había visto así. No soy bonita, murmuró bajando la mirada y llevando una mano instintivamente a su cicatriz. Santiago levantó su barbilla con suavidad, obligándola a mirarlo. Eso es lo que le han hecho creer, pero yo veo algo distinto, y pronto el resto del mundo también lo verá. Se despidió con una inclinación de cabeza y montó su caballo. Rosa se quedó en la puerta con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Las visitas de Santiago se volvieron constantes. Cada 2 o 3 días aparecía con algo, un regalo para los niños, madera para reparar el techo, semillas para el huerto, pero más que los regalos traía conversación, traía risa, traía una presencia que llenaba la casa vacía de Rosa con algo que ella había olvidado: esperanza. En el pueblo, la furia de Blanca y Paloma crecía. Ya no se limitaban a murmurar, ahora hablaban abiertamente con veneno en cada palabra. «Es una bruja», decía Blanca en el mercado, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Le hizo algo, un trabajo de magia negra. No hay otra explicación. ¿Cómo si no iba a fijarse en ella con esa cara marcada? Pobre don Santiago, añadía Paloma con falsa compasión. Está hechizado. Alguien debería avisarle antes de que cometa una locura. Y con esa cicatriz, seguro que trae mala suerte. Pero Santiago no estaba hechizado. Estaba enamorado y estaba cansado de ver cómo el pueblo trataba a la mujer que amaba. Una tarde de viernes, cuando el mercado estaba lleno y todas las familias compraban lo necesario para el fin de semana, Santiago llegó a caballo a la plaza central, desmontó con lentitud, caminó hasta el centro, justo frente a la fuente de cantera, y levantó la voz para que todos escucharan. «Buenas tardes, vecinos de San Felipe. Tengo algo importante que decir». Las conversaciones se detuvieron. Las mujeres dejaron de regatear. Los hombres dejaron de cargar bultos. Todos voltearon hacia él. Blanca y Paloma estaban cerca con los ojos muy abiertos, sosteniendo la respiración. Santiago miró a su alrededor, seguro de sí mismo, con la autoridad de quien sabe lo que vale y lo que quiere. Luego habló alto y claro. «Dentro de un mes voy a casarme con la señora Rosa Domínguez, y quiero que todos ustedes sean testigos de que esta decisión la tomo con el corazón lleno y la mente clara. Ella será mi esposa, la señora de la hacienda Las Águilas, y espero que a partir de hoy le den el respeto que siempre debió tener». El silencio que siguió a la declaración de Santiago fue absoluto. Nadie se movió, nadie respiró. Y entonces, desde el fondo de la plaza, alguien comenzó a aplaudir. Fue don Macario, el tendero viejo que siempre había visto todo en silencio. Luego se le unió doña Petra, la anciana a quien Rosa ayudaba con la leña. Y después, uno a uno, los trabajadores del campo, los campesinos humildes, los que sabían lo que era el verdadero valor, comenzaron a aplaudir también. Pero Blanca y Paloma no aplaudieron. Se quedaron paralizadas, con los rostros pálidos y las manos apretadas, sintiendo cómo el mundo que conocían
comenzaba a derrumbarse bajo sus pies. Santiago montó su caballo y se dirigió hacia la casa de Rosa, dejando atrás un pueblo conmocionado y dos mujeres que por primera vez en su vida comprendieron lo que era la humillación. Cuando Rosa escuchó los pasos de Santiago, acercándose a su puerta esa tarde, salió al patio secándose las manos en el delantal. Él desmontó y caminó hacia ella con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. «Ya está hecho», dijo simplemente. «Le dije al pueblo que vamos a casarnos». Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué dijo? «En un mes, usted será mi esposa. Si usted acepta, claro». Ella lo miró buscando alguna señal de duda, de arrepentimiento, pero no había nada de eso. Solo había certeza, solo había amor. Y entonces, por primera vez en 5 años, Rosa Domínguez comenzó a llorar. No de tristeza, no de dolor, sino de algo que había olvidado que existía. Alivio, esperanza, amor. «Sí», susurró entre lágrimas. «Sí, acepto». Santiago la abrazó ahí en medio del patio de tierra, con las gallinas picoteando alrededor y los niños espiando desde la ventana con sonrisas enormes. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que al día siguiente, cuando Santiago llegara para llevar a Rosa al pueblo a comprar su vestido de novia, encontraría algo que cambiaría todo. Una carta anónima deslizada bajo la puerta de Rosa con letras torcidas y palabras llenas de odio, amenazándola con arruinar la boda y destruir su felicidad si no se alejaba de Santiago Maldonado de inmediato. Rosa encontró la carta al amanecer cuando salió a echar maíz a las gallinas. El sobre blanco estaba tirado junto al marco de la puerta, como si alguien lo hubiera dejado caer ahí en mitad de la noche. Lo recogió con manos temblorosas, sintiendo el peso de algo malo antes siquiera de abrirlo. Adentro, con letra inclinada y apretada, decía: «Viuda estúpida, ¿de verdad crees que un hombre como Santiago Maldonado se va a casar contigo? Te está usando, se está burlando de ti, y cuando se canse te va a dejar peor de lo que estabas. Esa cicatriz es un recordatorio de tu desgracia. Si tienes un poco de dignidad, aléjate de él antes de que sea demasiado tarde. Nadie te quiere aquí. Nunca te han querido, y si te casas con él te vamos a hacer pagar cada día de tu miserable vida. Esto es una advertencia, no habrá otra». Las manos de Rosa temblaron tanto que la carta cayó al suelo. Se quedó ahí parada con el corazón latiéndole en la garganta, sintiendo cómo el miedo le trepaba por la espalda. No era miedo físico, era algo peor. Era el miedo a creer en algo bueno y que se lo arrebataran. Era el miedo a que todo fuera mentira, como decía la carta. Entró a la casa y escondió el papel en el fondo de un cajón viejo debajo de su ropa. No quería que Diego o Luna lo vieran. No quería que Santiago supiera, porque una parte de ella, la parte que había sido humillada durante años, la parte que había aprendido a no esperar nada bueno, comenzó a preguntarse si la carta tenía razón. Cuando Santiago llegó esa mañana, montado en su caballo con una sonrisa en el rostro y un paquete envuelto en papel de estraza bajo el brazo, Rosa salió a recibirlo con una sonrisa forzada. Él notó algo de inmediato. «¿Está bien?», preguntó bajando del caballo y acercándose a ella con el ceño fruncido. «Sí», mintió Rosa apartando la mirada. «Solo estoy cansada». Santiago no insistió, pero la estudió con esos ojos tranquilos que parecían ver más de lo que ella quería mostrar. Le extendió el paquete. «Le traje esto. Ábralo». Rosa desenvolvió el papel con cuidado. Adentro había una tela suave de color azul claro con bordados en el cuello y las mangas. Un vestido hermoso.
el tipo de vestido que ella jamás había usado, ni siquiera imaginado usar. «Es para que lo use hoy», dijo Santiago con suavidad. «Vamos al pueblo. Quiero que escoja lo que necesite para la boda y quiero que empiece a acostumbrarse a ser tratada como se merece». Rosa sintió un nudo en la garganta. Quería decirle lo de la carta. Quería preguntarle si era verdad, si todo era un juego, si de verdad la amaba. Pero las palabras no salieron. Solo asintió y entró a cambiarse. Cuando Rosa salió con el vestido puesto, Santiago se quedó inmóvil. Era la primera vez que la veía con algo que no fueran sus ropas gastadas. El azul claro hacía que su piel morena brillara. El corte sencillo del vestido resaltaba su figura delgada pero fuerte. Y aunque todavía llevaba el cabello recogido en la misma trenza de siempre, algo en ella había cambiado. Algo comenzaba a despertar. «Está hermosa», dijo Santiago con voz ronca. Rosa bajó la mirada sintiéndose expuesta. «No mienta, señor Santiago. No es mentira, y deje de llamarme señor. Pronto voy a ser su esposo». Montaron en el caballo juntos, ella sentada adelante y él detrás, sosteniéndola con un brazo alrededor de su cintura. El viaje al pueblo fue silencioso, pero no incómodo. Rosa sintió el calor de Santiago contra su espalda, el olor a cuero y tierra limpia de su ropa, y por un momento permitió que el miedo se aflojara. Cuando llegaron a la plaza, todas las miradas se clavaron en ellos. Santiago desmontó primero y luego ayudó a Rosa a bajar, tomándola de la mano con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Caminaron juntos hacia la tienda de telas de doña Socorro, una mujer mayor que llevaba 40 años cosiendo vestidos para las familias del pueblo. Blanca y Paloma estaban afuera de la panadería con los brazos cruzados y las miradas afiladas como cuchillos. Cuando vieron a Rosa con el vestido nuevo del brazo de Santiago, algo oscuro cruzó por sus rostros. «Mira nada más», murmuró Blanca con desprecio. «Ya se viste de princesa, pero una gallina con plumas de pavo real sigue siendo gallina. Y esa cicatriz ni con el mejor vestido se esconde». Paloma soltó una risa áspera. «Dale tiempo. Cuando Santiago se dé cuenta de su error, va a volver arrastrándose». Pero Santiago no iba a darse cuenta de ningún error porque no lo había. Dentro de la tienda, doña Socorro recibió a Rosa con los ojos brillantes de emoción. Era una de las pocas personas en el pueblo que siempre había tratado a la viuda con respeto. «Señora Rosa, qué alegría verla. Don Santiago me contó de la boda. Vamos a hacerle el vestido más hermoso que haya visto en su vida». Durante 1900, las siguientes 2 horas, doña Socorro tomó medidas, mostró telas, dibujó diseños. Santiago observaba desde una silla en la esquina con una sonrisa tranquila, sin prisa. Rosa se dejaba llevar, aunque en el fondo la carta seguía quemándole en la memoria. Cuando salieron de la tienda ya caía la tarde. Santiago la llevó a la zapatería, donde le compró un par de zapatos de cuero suave, luego a la mercería, donde eligieron listones y flores para el cabello. En cada lugar Santiago la presentaba con orgullo: «Mi prometida, la señora Rosa Domínguez». Las mujeres del pueblo los observaban desde las ventanas, desde las puertas, desde las esquinas, algunas con curiosidad, otras con envidia, y algunas, como Blanca y Paloma, con un odio que comenzaba a transformarse en algo peligroso. Esa noche, después de dejar a Rosa en su casa, Santiago cabalgó de regreso a la hacienda Las Águilas. El camino atravesaba un tramo de bosque espeso, donde los pinos se cerraban sobre el sendero y la luz de la luna apenas penetraba. Iba pensando en Rosa, en la boda, en el futuro que construirían juntos, cuando escuchó un ruido a su derecha. Un caballo salió de entre los árboles.
Sobre él un hombre con el rostro cubierto por un paliacate. Santiago detuvo su montura de inmediato, con la mano moviéndose instintivamente hacia el machete que llevaba en la cintura. «¿Qué quiere?», preguntó con voz firme. El hombre no respondió, solo se quedó ahí, inmóvil, como una sombra. Luego habló con voz distorsionada, grave y lenta. «Don Santiago, alguien me mandó para darle un mensaje. Usted está cometiendo un error. Esa mujer no es lo que parece. Le conviene alejarse de ella antes de que sea demasiado tarde. Esa cicatriz es una marca de desgracia». Santiago apretó las riendas. «¿Quién lo mandó?». «Eso no importa. Solo escuche el consejo. Hay cosas que no sabe, cosas que ella le está ocultando. Si se casa con esa viuda, va a arrepentirse el resto de su vida». «Largo de aquí», dijo Santiago con frialdad, «antes de que lo baje de ese caballo a golpes». El hombre rió, un sonido seco y desagradable. Luego jaló las riendas y desapareció entre los árboles tan rápido como había aparecido. Santiago se quedó en medio del camino con el corazón latiéndole fuerte, no de miedo, sino de furia. Sabía quién estaba detrás de esto. Sabía que las mujeres envidiosas del pueblo no iban a quedarse quietas, pero lo que no sabía era hasta dónde estaban dispuestas a llegar. Al día siguiente, cuando Rosa salió a lavar ropa al río que corría cerca de su casa, encontró algo que la dejó helada. Sobre una piedra, junto a la orilla, había una muñeca de trapo. Estaba vestida con retazos de tela que se parecían al vestido azul que Santiago le había regalado, y tenía una aguja clavada en el pecho, justo donde estaría el corazón. Rosa dejó caer la ropa mojada al suelo. Miró alrededor, pero no había nadie. Solo el sonido del agua corriendo y el viento moviendo las ramas de los sauces. Tomó la muñeca con manos temblorosas y la escondió bajo su delantal. Caminó de regreso a la casa con las piernas débiles, sintiendo que algo oscuro la perseguía. No le dijo nada a Santiago cuando él llegó esa tarde. No le dijo nada a sus hijos, pero esa noche, mientras los niños dormían, Rosa se sentó en la oscuridad de su cocina con la carta y la muñeca sobre la mesa, y por primera vez desde que Santiago había entrado en su vida, se preguntó si debía alejarse, si debía renunciar a la felicidad para protegerlo a él, porque algo le decía que esto apenas comenzaba y que quien estaba detrás de todo esto no iba a detenerse hasta destruirla. La cicatriz en su mejilla parecía quemarle, recordándole todas las palabras crueles que había escuchado. Lo que Rosa no sabía era que al día siguiente Santiago recibiría una visita en la hacienda. Una visita que le contaría una mentira tan bien construida, tan creíble, que por un instante incluso él dudaría de la mujer que amaba. El sol apenas asomaba sobre las sierras cuando dos jinetes llegaron a la hacienda Las Águilas. Santiago estaba en el establo revisando las cerraduras de su caballo cuando uno de sus peones, Jacinto, entró corriendo. «Patrón, hay dos mujeres en la entrada. Dicen que necesitan hablar con usted, que es urgente». Santiago dejó la herramienta y salió al patio principal. Ahí estaban Blanca Esquivel y Paloma Castillo, montadas en caballos rentados, con vestidos limpios y rostros compuestos en una expresión de preocupación que parecía ensayada. Desmontaron cuando lo vieron acercarse. «Don Santiago», dijo Blanca con voz suave, casi temblorosa, «perdone que vengamos sin avisar, pero es que no podíamos quedarnos calladas. No, sería cristiano». Santiago las miró con desconfianza. Conocía a esas mujeres, sabía cómo trataban a Rosa. Sabía que su presencia ahí no era casualidad. «¿Qué quieren?». Paloma dio un paso adelante, retorciendo las manos como si le costara hablar. «Don Santiago, usted es un hombre bueno, un hombre respetado, y por eso nos duele mucho tener que decirle esto, pero tiene que saber la verdad sobre Rosa Domínguez antes de que sea demasiado tarde».
Hablen rápido o lárguense, dijo Santiago con frialdad. Blanca tragó saliva como si le doliera lo que iba a decir. La viuda, ella no es quien usted cree. Su esposo, Raúl, el que murió hace 5 años, no murió en un accidente. El incendio no fue un accidente. Santiago sintió un puño apretarse en su pecho. ¿Qué está diciendo? Lo provocó ella. Soltó Paloma de golpe, con los ojos muy abiertos. Poco a poco, durante meses, nadie lo supo, porque el doctor del pueblo era viejo y no hizo bien el examen. Pero mi tía trabajaba limpiando la casa de ellos y vio cosas. Vio cómo Rosa le daba tés extraños, cómo el hombre se ponía cada vez más enfermo, cómo ella actuaba como si nada pasara, y el incendio fue para encubrirlo todo, para cobrar el seguro de la panadería. Santiago las miró fijamente, buscando alguna señal de mentira en sus rostros, pero estaban bien preparadas. Hablaban con convicción. «Mi comadre tiene razón», añadió Blanca con lágrimas falsas brillando en sus ojos. «Y hay más. Después de que él murió, Rosa se quedó con todo, con la casa, con el dinero del seguro, con las tierras que el hombre tenía en Temascaltepec. Pero cuando los hermanos del difunto fueron a reclamar lo que les correspondía, ella los corrió a golpes, literal con un palo de escoba. Hay testigos, nadie habla de esto porque le tienen miedo», susurró Paloma acercándose un paso. «Dicen que sabe de brujerías, que por eso usted está tan cegado. Don Santiago, le juro por la Virgen que no venimos aquí con mala intención. Solo queremos protegerlo antes de que cometa un error del que no pueda salir. Esa cicatriz es la marca de su culpa». Santiago sintió que algo frío le recorría la espalda, no porque les creyera, sino porque la mentira estaba tan bien construida con tantos detalles, que por un instante brevísimo, una sombra de duda cruzó por su mente. «Salgan de mi propiedad», dijo con voz baja y peligrosa. «Ahora». «Pero, don Santiago, ahora». Las dos mujeres retrocedieron asustadas por el tono de su voz. Montaron rápido en sus caballos y se alejaron al trote. Pero antes de desaparecer por el camino, Blanca gritó una última cosa. «Pregúntele a ella, pregúntele por su esposo y verá que tenemos razón». Santiago se quedó en medio del patio con los puños apretados y la mandíbula tensa. Jacinto se acercó con cuidado. «Patrón, esas viejas son puro veneno. No les haga caso». «Lo sé», dijo Santiago, pero en su voz había algo que no estaba antes, una pequeña grieta, una duda minúscula que él mismo odiaba sentir. Esa tarde, cuando fue a visitar a Rosa, ella notó de inmediato que algo estaba mal. Santiago estaba más callado que de costumbre. La miraba de una forma distinta, como si la estuviera estudiando. Estaban sentados afuera de la casa en 2 sillas de madera viejas, viendo cómo Diego y Luna jugaban con un balón desinflado en el patio. El cielo se teñía de naranja y el aire olía a humo de leña de las casas vecinas. «Rosa», dijo Santiago finalmente sin mirarla, «quiero que me cuente de su esposo». Ella se puso rígida. «¿Por qué?» «Porque voy a casarme con usted y quiero conocerla, conocer su pasado, conocer la verdad sobre el incendio». Rosa sintió un nudo en la garganta. Sabía que ese día llegaría, pero no esperaba que fuera ahora, no con ese tono en su voz. «Él se llamaba Raúl», comenzó con voz baja. «Teníamos una panadería, el Horno Dorado. Era nuestro sueño. Raúl era un buen hombre, trabajador, pero una noche, un cortocircuito, el fuego se extendió tan rápido. Yo intenté sacarlo, pero no pude. Él se quedó atrapado. Yo salí con los niños, pero el fuego me alcanzó. Esta cicatriz
Ella llevó una mano a su mejilla, la voz quebrada. Es el recuerdo de esa noche. Los doctores dijeron que no había nada que hacer por Raúl, y la panadería se perdió todo. ¿Y usted nunca sospechó nada? ¿Sobre el origen del fuego? ¿Sobre su muerte? La pregunta era directa, demasiado directa. Rosa lo miró con los ojos abiertos. ¿Qué me está preguntando, Santiago? Él finalmente la miró, y en sus ojos había algo que ella nunca había visto antes: duda. Hoy vinieron dos mujeres del pueblo a decirme cosas feas sobre usted, sobre su esposo, que el incendio no fue un accidente, que usted lo provocó para cobrar un seguro. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los niños dejaron de jugar y voltearon hacia ellos, sintiendo la tensión en el aire. Rosa se puso de pie lentamente. Las piernas le temblaban. La voz le salió como un susurro quebrado. ¿Y usted les creyó? Santiago se pasó una mano por la cara. No les creí, pero tiene duda. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rosa. Tiene duda de mí, Santiago. Tiene duda de la mujer que ha luchado por sus hijos, que ha soportado la humillación, que lleva esta marca de dolor en el rostro. Si tiene que preguntarme si maté a mi esposo, si provoqué el incendio, entonces no me conoce. Y si no me conoce, no debería casarse conmigo. Rosa, espere, váyase. Ella dio un paso atrás con los brazos cruzados sobre el pecho, como si quisiera protegerse. Váyase ahora. Santiago se quedó ahí con la mano extendida hacia ella, viendo cómo la mujer que amaba se derrumbaba frente a él. Diego y Luna corrieron hacia su madre, abrazándola, mirando a Santiago con miedo y confusión. Rosa, Pero ella había entrado a la casa, cerrando la puerta detrás de ella. Santiago escuchó el sonido del cerrojo y luego, amortiguado por las paredes de adobe, el sonido de su llanto. Se quedó ahí parado en el patio vacío, con el sol poniéndose a su espalda, sintiendo que había cometido el error más grande de su vida, no por preguntarle, sino por dudar, por dejar que el veneno de esas mujeres entrara en su corazón, aunque fuera por un segundo. Montó su caballo y regresó a la hacienda en silencio, con la mente dándole vueltas a todo, a las palabras de Blanca y Paloma, a la reacción de Rosa, a la duda que él mismo sentía. Pero cuando llegó a las Águilas, Jacinto lo estaba esperando con el rostro pálido. «Patrón, tiene que ver esto». Lo llevó al establo. Sobre la puerta, clavado con un cuchillo, había un trozo de tela. Era del vestido azul que Santiago le había regalado a Rosa, y junto a él, escrito con carbón en la madera, había un mensaje. Si se casa con la viuda, arderá todo: su hacienda, su ganado, su nombre. Esta es la última advertencia. La cicatriz de ella es solo el principio de su ruina. Santiago arrancó la tela y el cuchillo con furia, sintiendo cómo la rabia le quemaba por dentro. Ya no había duda, ya no había confusión, solo había una certeza. Alguien estaba tratando de destruir lo que él y Rosa estaban construyendo, y no iba a permitirlo. «Jacinto, ensilla los caballos. Vamos al pueblo ahora». «Patrón, ya es de noche». «Ahora». Santiago sabía a quién iba a buscar. Sabía quién estaba detrás de todo esto, y cuando los encontrara iban a pagar. Pero lo que Santiago no sabía era que mientras él cabalgaba hacia San Felipe del Progreso, con 3 de sus hombres más leales, en la casa de Rosa estaba pasando algo que cambiaría todo. Alguien había entrado por la ventana trasera. Alguien estaba rebuscando entre sus cosas, y cuando Rosa salió del cuarto al escuchar un ruido, se encontró cara a cara con una figura encapuchada que sostenía en la mano algo que la dejó sin aliento. El título de propiedad de su casa,
el único documento que probaba que esa tierra era suya, y junto a él una caja de fósforos encendidos. Rosa sintió que el corazón se le detenía. La figura encapuchada era más pequeña que un hombre. Por la forma de moverse, por las manos delgadas que sostenían la caja de fósforos, supo de inmediato que era una mujer. «No grite», dijo la voz desde debajo de la capucha. Era Paloma. Rosa reconoció el tono, el acento. «Si grita, quemo todo, el título, la casa. A usted si es necesario. Y esa cicatriz será la menor de sus preocupaciones». «¿Qué quiere?», susurró Rosa, sintiendo cómo Diego y Luna se movían en el cuarto, despertándose por el ruido. «Quiero que desaparezca, que se vaya del pueblo, que renuncie a Santiago Maldonado, que deje de pretender ser algo que no es». Paloma sacó un fósforo y lo encendió. La llama iluminó su rostro, mostrando ojos brillantes de odio y envidia. «Usted no merece nada de esto. Nada. Es fea, pobre, insignificante, y aún así se quedó con el único hombre que valía la pena en toda esta región. ¿Cómo se atreve?». «Yo no me quedé con nadie», dijo Rosa con voz temblorosa pero firme. «Él me eligió, y eso es lo que no pueden soportar. Mi cicatriz no me hace menos digna que ustedes». «Cállese». Paloma acercó el fósforo al papel del título de propiedad. «Mañana a primera hora usted le va a decir a Santiago que todo fue un error, que no lo ama, que solo quería su dinero, y luego va a irse de San Felipe, lejos, a donde nadie la conozca». «¿Y si no lo hago?». Paloma sonrió con crueldad. «Entonces quemo este papel, y sin él usted no tiene nada, ni casa ni tierra. La familia de su difunto esposo va a reclamar todo, y usted y sus hijos van a terminar en la calle pidiendo limosna. Y con esa cicatriz, ¿quién les dará trabajo?». En ese momento, la puerta del cuarto se abrió y Diego salió con un palo de madera en las manos. Tenía 14 años, pero la forma en que sostenía ese palo con los hombros cuadrados y la mandíbula apretada era la de un hombre defendiendo a su familia. «Suelte eso y salga de nuestra casa», dijo con voz ronca. Paloma se volvió hacia él sorprendida. El fósforo se consumía entre sus dedos. «Mocoso estúpido, esto no es asunto tuyo. Es mi madre, es mi casa, y usted no tiene derecho a estar aquí». Por un segundo, Paloma dudó, pero entonces escucharon algo afuera. Cascos de caballos, muchos, y voces de hombres. «Rosa, Rosa, estoy aquí». Era la voz de Santiago, potente y desesperada. Paloma palideció. El fósforo se apagó quemándole los dedos. Soltó un grito y dejó caer el título de propiedad al suelo. Intentó correr hacia la ventana trasera, pero Diego le bloqueó el paso con el palo. Rosa se lanzó hacia el papel y lo agarró justo antes de que Paloma lo pisoteara. La puerta principal se abrió de golpe. Santiago entró como una tormenta, seguido de Jacinto y otros 2 hombres. Vio a Paloma contra la pared, a Rosa en el suelo con el título en las manos, a Diego con el palo levantado. Lo entendió todo en un segundo. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Paloma intentó componerse, quitándose la capucha y fingiendo inocencia. «Don Santiago, gracias a Dios llegó. Esta mujer me atacó, yo solo vine a...». «Mentira», gritó Diego. «Ella entró por la ventana, intentó robar el papel de la casa y amenazó a mi mamá con quemarlo. Dijo que mi mamá no merecía nada por su cicatriz». Santiago se volvió hacia Paloma con una mirada que la hizo retroceder hasta la pared. «¿Es cierto eso? Yo solo...». «Responda». Paloma tragó saliva, sintiendo cómo el miedo le apretaba la garganta. Alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que abrirle los ojos. «Don Santiago, esa mujer no es buena para usted. No es...».
¿Dónde está Blanca? La pregunta cayó como un martillo. Paloma cerró la boca. Le pregunté dónde está su amiga, porque sé que las dos están detrás de todo, de las cartas, de las amenazas, del hombre que me interceptó en el camino, de la muñeca de trapo, de todo. Paloma comenzó a temblar. Nosotras solo queríamos protegerlo. ¿Protegerme? Santiago se acercó un paso más. Su voz era baja, peligrosa, entrando a la casa de mi prometida como ladrones, amenazando con quemarla, mintiendo sobre ella para separarme de su lado, humillándola por su cicatriz. Es que no es justo, estalló Paloma con lágrimas de rabia rodando por sus mejillas. Nosotras somos bonitas, nosotras somos jóvenes. Nosotras merecíamos ser elegidas. No, ella no es nada. Es la viuda de la cicatriz. El silencio que siguió fue absoluto. Santiago miró a Paloma con algo que no era furia, era lástima. Eso es exactamente el problema, dijo con voz cansada. Ustedes creen que la belleza exterior es lo único que importa, que ser bonitas les da derecho a todo, pero nunca entendieron que sin carácter, sin bondad, sin humildad, esa belleza no vale nada. Y por eso, aunque sean las mujeres más bonitas de todo San Felipe, ningún hombre de valor las va a elegir jamás. Su envidia las ha marcado más profundamente que cualquier cicatriz física. Paloma abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las palabras de Santiago la habían atravesado como cuchillos. Jacinto, llévala afuera. Mañana temprano ella y Blanca van a comparecer ante el alcalde por allanamiento, amenazas y difamación. Y si se acercan a Rosa o a sus hijos otra vez, van a conocer la cárcel de Toluca. Jacinto tomó a Paloma del brazo y la sacó de la casa. Ella no opuso resistencia. Estaba rota. Cuando se quedaron solos, Santiago se arrodilló frente a Rosa, que seguía en el suelo con el título de propiedad apretado contra su pecho. Los niños estaban abrazados a ella, todavía asustados. «Perdóname», dijo Santiago con voz quebrada. «Perdóname por dudar de ti, por dejar que su veneno entrara en mi cabeza, por lastimarte cuando lo único que he querido desde el principio es cuidarte. Perdóname por no haber visto la verdad en tus ojos y en tu cicatriz, que es una medalla de tu valentía». Rosa lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Santiago, no, déjame terminar». Él tomó sus manos entre las suyas. «Yo te conozco, sé quién eres, sé lo que vales, y nunca debí preguntarte esas cosas. Lo que pasó con tu esposo, el incendio, lo que pasó en tu vida, antes de que nos encontráramos no importa. Lo único que importa es lo que somos ahora juntos. Tu cicatriz es parte de ti, y yo la amo». Rosa comenzó a llorar, no de tristeza, sino de alivio, de liberación, de amor. «Yo tenía miedo», susurró. «Miedo de que todo fuera mentira, de que te fueras, de que me dejaras, miedo de que mi cicatriz fuera mi condena. Nunca, ¿me oyes? Nunca». Santiago la abrazó ahí en 1900, el piso de tierra de su humilde casa, rodeado de sus hijos, que también comenzaron a llorar, no de miedo, sino de felicidad. Afuera, los hombres de Santiago encontraron a Blanca escondida entre los árboles, esperando a Paloma. La arrestaron también. Las dos mujeres fueron llevadas esa misma noche ante el alcalde de San Felipe, quien al escuchar los testimonios de Rosa, Diego y los trabajadores de Santiago, la sentenció a pagar una multa enorme y a cumplir trabajos comunitarios durante 6 meses. Pero más que el castigo legal, fue el castigo social el que las destruyó. Todo el pueblo supo lo que habían hecho, y el respeto que alguna vez tuvieron por su belleza
desapareció para siempre. Durante las siguientes 2 semanas, Santiago no dejó sola a Rosa ni un momento. Mandó a 2 de sus hombres a cuidar la casa día y noche. Llevó a Rosa a Toluca, a la mejor clínica de la región, no para cambiarla, sino para que recibiera el cuidado que nunca había tenido. Le arreglaron los dientes que había perdido por la desnutrición, le trataron la piel maltratada por el sol, y sí, un especialista le ofreció tratamientos para suavizar la cicatriz, no para borrarla, sino para aliviar la tirantez y el dolor que a veces sentía. Le enseñaron a cuidarse, a valorarse, pero más importante que eso, Santiago le enseñó a creer en sí misma. Le mostró día tras día, con palabras y con hechos, que ella era valiosa, que era hermosa, que era amada, con su cicatriz y todo. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Rosa no solo sanó por fuera, sanó por dentro. Su postura cambió, su mirada se volvió más firme. Su sonrisa regresó, genuina y brillante. Y cuando caminaba por el pueblo del brazo de Santiago, ya no bajaba la cabeza. La mantenía alta. Su cicatriz ahora era un testimonio de su fuerza, no de su vergüenza. El día de la boda llegó con un cielo despejado y un sol radiante. La ceremonia se celebró en la iglesia del pueblo frente a todos los vecinos. Rosa entró vestida con el traje que doña Socorro había cosido con tanto amor. Un vestido blanco sencillo, pero elegante, con bordados delicados en el cuello y las mangas. Llevaba el cabello suelto por primera vez en años, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros, y en su rostro, ahora cuidado y descansado, brillaba algo que todos pudieron ver: belleza. Una belleza que siempre había estado ahí, esperando ser reconocida. Una belleza que incluía la historia de su cicatriz. Los murmullos corrieron por la iglesia. «Esa es Rosa, no puedo creerlo. Es hermosa». Blanca y Paloma estaban en la última banca, obligadas a asistir como parte de su castigo comunitario. Cuando vieron a Rosa caminar por el pasillo, transformada, radiante, elegida, sus rostros se descompusieron. Todo su orgullo, toda su arrogancia se desmoronó en ese instante. Santiago esperaba frente al altar con los ojos brillantes. Cuando Rosa llegó a su lado, le susurró al oído: «Sabía que el mundo terminaría viéndote como yo siempre te vi. Tu cicatriz es un mapa de tu alma valiente». La ceremonia fue corta, pero emotiva. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, la iglesia estalló en aplausos. Diego y Luna lloraban de felicidad. Los campesinos, los trabajadores, la gente humilde que siempre había visto a Rosa con respeto, celebraban como si la victoria fuera propia, porque en cierto modo lo era. Era la victoria del carácter sobre la apariencia, de la humildad sobre el orgullo, del amor verdadero sobre las expectativas falsas. Después de la ceremonia, Santiago llevó a Rosa a la hacienda Las Águilas. Cuando entraron por las puertas principales, todos los trabajadores estaban formados a ambos lados del camino, aplaudiendo y gritando felicitaciones. Rosa no podía dejar de sonreír, no podía dejar de llorar, no podía creer que esta fuera su vida ahora. Esa noche, durante la fiesta en el patio de la hacienda, con música de mariachi y comida abundante para todos, Santiago tomó la mano de Rosa y la llevó al centro, de la pista. Comenzaron a bailar bajo las estrellas, rodeados de amigos, de familia, de gente que los amaba de verdad, y mientras bailaban, Rosa miró a su esposo y le susurró: «Gracias por verme cuando nadie más lo hacía, por ver más allá de mi cicatriz». Santiago la apretó más fuerte. «No tienes que agradecerme. Yo solo reconocí lo que siempre estuvo ahí. Tu cicatriz es parte de la mujer que amo». La fiesta continuó hasta el amanecer, pero cuando el sol comenzó a salir sobre las sierras,
pintando el cielo de rosa y naranja, algo pasó que nadie esperaba. Un jinete llegó a galope por el camino principal, cubierto de polvo, con el caballo espumeando. Era uno de los trabajadores que Santiago había dejado cuidando la vieja casa de Rosa en San Felipe. Desmontó deprisa y corrió hacia Santiago con el rostro pálido. «Patrón, tiene que venir. Ahora encontramos algo». «¿Qué pasó?». El hombre tragó saliva, mirando a Rosa con una mezcla de asombro y miedo. «Estábamos reforzando los cimientos de la casa como usted ordenó, y cavamos un poco más profundo y encontramos algo enterrado, algo que cambia todo. Hay un cofre lleno de oro y documentos con el nombre del padre de la señora Rosa, títulos de tierras, muchas tierras. Patrón, la señora Rosa no es solo una viuda pobre, es heredera de una fortuna que nadie sabía que existía, y el horno dorado no era solo una panadería». El viaje de regreso a San Felipe del Progreso fue rápido y tenso. Santiago, Rosa, Jacinto y 3 trabajadores más cabalgaron bajo el sol naciente, levantando polvo en el camino. Rosa iba en silencio, con las manos apretadas en las riendas, sin entender qué podía estar enterrado bajo su casa. Su padre, don Ernesto, había muerto cuando ella tenía 12 años. Era un hombre callado, trabajador, que se ganaba la vida como arriero, llevando mercancía entre los pueblos de la sierra. Nunca mencionó tierras, nunca habló de oro. Cuando llegaron a la casita de adobe, ya había 4 hombres cavando alrededor de los cimientos. El agujero era profundo, de casi 2 metros, y ahí, entre la tierra húmeda y las piedras, estaba el cofre. Era de madera oscura, reforzada con hierro, cubierto de óxido y tierra compactada. Lo subieron con cuerdas y lo dejaron sobre una lona en el patio. Santiago miró a Rosa. «¿Quiere abrirlo?». Ella asintió con el corazón, latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Se arrodilló frente al cofre. La cerradura estaba oxidada pero no cerrada. Levantó la tapa con manos temblorosas. Adentro había 3 cosas. Primero, envoltorios de tela gruesa que al abrirlos revelaron monedas de oro, muchas, viejas, quizás de herencias anteriores. Segundo, un fajo de papeles enrollados y atados con un cordel. Y tercero, una carta escrita en tinta desvanecida con la letra inconfundible de su padre. Rosa tomó la carta con dedos temblorosos y comenzó a leer en voz alta. «Mi querida Rosa, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte dicho nada en vida, pero quería protegerte de la codicia ajena. Tu abuelo, mi padre, fue dueño de tierras grandes entre Temascaltepec y Valle de Bravo. Pero cuando murió, mis hermanos me traicionaron, falsificaron documentos y me quitaron todo. Solo pude rescatar estos títulos originales y el oro que ves aquí. Lo escondí para que algún día, cuando fueras mayor, pudieras reclamar lo que es tuyo. Las tierras están a tu nombre en el registro antiguo de Toluca, y el horno dorado, la panadería que tanto amabas, era solo una fachada para mantenerte cerca de este tesoro, un lugar donde podrías estar segura hasta el momento adecuado. No dejes que nadie te quite lo que te pertenece. Eres más fuerte de lo que crees. Con amor, tu padre». El silencio cayó sobre el patio como una manta pesada. Rosa dejó caer la carta y se cubrió el rostro con las manos. No sabía si llorar o reír. Durante años había vivido en la pobreza, humillada, despreciada, creyendo que no tenía nada, que su cicatriz era el símbolo de su pérdida total. Y todo ese tiempo, bajo sus pies, estaba la prueba de que era heredera de una fortuna considerable. Santiago se arrodilló a su lado y la abrazó. «Tu padre te protegió incluso después de muerto.
El horno dorado era su forma de cuidarte. Yo no sabía nada, susurró Rosa. Nada. Mi madre murió cuando yo era pequeña. Mi padre nunca habló de esto. Y cuando Raúl y yo nos casamos, vivíamos con lo justo. Nunca imaginé... Ya no importa, dijo Santiago con firmeza. Lo importante es que ahora lo sabes, y vamos a recuperar esas tierras todas. Y tu cicatriz, Rosa, es ahora el emblema de una historia mucho más grande de lo que imaginabas. Durante los siguientes días, Santiago contrató al mejor abogado de Toluca. Llevaron los documentos al registro de propiedades y después de revisar los archivos antiguos, el abogado confirmó lo que la carta decía. Rosa Domínguez, hija de Ernesto Domínguez, era la legítima dueña de 300 hectáreas de tierra fértil entre Temascaltepec y Valle de Bravo. Tierras que sus tíos, los hermanos de su padre, habían estado explotando ilegalmente durante más de 20 años. La noticia corrió por toda la región como pólvora. La viuda pobre, la mujer que todos despreciaban, la de la cicatriz, no solo se había casado con el ranchero, más rico de San Felipe, también era heredera de una fortuna propia. Los mismos que la habían humillado ahora la miraban con una mezcla de vergüenza, envidia y asombro. Blanca y Paloma, que cumplían sus trabajos comunitarios barriendo las calles del pueblo bajo el sol ardiente, se enteraron mientras descansaban bajo un árbol, cuando una de las vecinas les contó, con malicia apenas disimulada, que Rosa era ahora dueña de más tierras que cualquier otra familia de la región. Ambas se quedaron en silencio. No hubo lágrimas, no hubo rabia, solo había un vacío profundo, la certeza aplastante de que habían destruido sus propias vidas por envidia. Nunca fue por lástima, murmuró Paloma mirando al suelo. Santiago realmente la amaba, y resulta que ella siempre fue más que nosotras, en todo sentido, y su cicatriz ahora es parte de su leyenda. Blanca no respondió, solo siguió barriendo con los ojos secos y el orgullo hecho pedazos. 2 meses después, cuando el abogado ganó el caso y las tierras fueron oficialmente restituidas a Rosa, Santiago organizó una reunión en la hacienda Las Águilas. Invitó a todos los campesinos que trabajaban las tierras de Rosa, a los vecinos de San Felipe, a las autoridades locales. Quería que todos supieran la verdad, que todos vieran quién era realmente su esposa. Rosa entró al salón principal de la hacienda, vestida con un traje sencillo pero elegante, color verde olivo, con el cabello recogido en un moño bajo. Ya no parecía la mujer encorvada y asustada de meses atrás. Caminaba con la espalda recta, la mirada firme, la sonrisa tranquila de quien ha encontrado su lugar en el mundo. La cicatriz en su mejilla, aunque visible, ahora era un detalle más de su rostro, no su definición. Santiago la presentó a todos. Esta es mi esposa, Rosa Maldonado de mí, Domínguez, dueña de 300 hectáreas de tierra, madre de 2 hijos extraordinarios y la mujer más valiente y generosa que he conocido. Y quiero que todos sepan que las decisiones sobre esas tierras las tomará ella, porque son suyas, no mías. Los campesinos, muchos de los cuales habían trabajado esas tierras durante años, sin saber que pertenecían a la hija de don Ernesto, se pusieron de pie y aplaudieron. Algunos lloraban porque Rosa, en su primer acto como dueña, había anunciado que no los correría, que seguirían trabajando la tierra pero ahora con contratos justos, con salarios dignos, con respeto. Mi padre amaba esta tierra, dijo Rosa con voz clara, sin temblar, y yo voy a honrar su memoria tratándola con el mismo amor y tratando a quienes la trabajan con la dignidad que merecen. El horno dorado fue el inicio de mi historia, y estas tierras serán el legado de mi padre. El aplauso fue atronador. Rosa miró a Santiago y vio en sus ojos
el mismo orgullo que había visto el día que le pidió matrimonio. Pero ahora era diferente. Ahora Rosa no necesitaba que alguien más la validara. Ella sabía quién era, sabía lo que valía. Los meses siguientes trajeron más cambios. Rosa, con la ayuda de Santiago, modernizó las tierras, construyó casas para los trabajadores, abrió una escuela pequeña para los hijos de los campesinos y poco a poco su nombre se volvió sinónimo, no de pobreza o de humillación, sino de justicia y generosidad. Un año después de la boda, Rosa caminaba por la plaza de San Felipe del Progreso con Luna de la mano. La niña tenía ahora 12 años y estudiaba en una escuela privada en Valle de Bravo. Diego, de 15, trabajaba en la hacienda aprendiendo el oficio de ranchero junto a Santiago. La vida había cambiado de maneras que ninguno de ellos habría imaginado. Las mujeres del pueblo, las mismas que antes murmuraban cuando Rosa pasaba, ahora la saludaban con respeto. Algunas incluso le pedían consejos sobre sus propios problemas. Rosa las escuchaba con paciencia, sin rencor, sin arrogancia, porque el dinero y las tierras no habían cambiado quién era ella, solo habían revelado lo que siempre estuvo ahí. Su cicatriz, aunque aún presente, era ahora un detalle que la hacía única, no un motivo de vergüenza. Pasó frente a la tienda de don Macario. El viejo tendero salió a saludarla con una sonrisa. «Señora Rosa, qué gusto verla. ¿Cómo está don Santiago?» «Bien, don Macario, muchas gracias. Sabe, yo siempre supe que usted era especial. Desde que era una niña y venía con su padre a comprar azúcar siempre lo supe. Y esa cicatriz es una prueba de su fortaleza». Rosa sonrió sin decir nada. Sabía que don Macario nunca la había defendido cuando las mujeres se burlaban de ella, pero también sabía que guardar rencor solo envenenaba el alma, así que asintió con amabilidad y siguió caminando. Al final de la plaza, sentadas en la misma banca donde antes se sentaban a reír y a criticar, estaban Blanca y Paloma. Ya habían cumplido su castigo comunitario, pero ninguna había encontrado esposo. Ninguna había encontrado el futuro dorado que creían merecer por ser bonitas. Blanca trabajaba ahora en una tienda de ropa en Toluca. Paloma ayudaba en la panadería de su tía. Vivían vidas ordinarias, grises, perseguidas por la reputación de lo que habían hecho. Cuando vieron a Rosa acercarse, ambas bajaron la mirada, pero Rosa se detuvo frente a ellas. Luna la miró confundida, pero Rosa le apretó la mano con suavidad. «Buenas tardes», dijo Rosa con voz tranquila. Blanca levantó la vista, sorprendida. «Señora Rosa, solo quería decirles que no guardo rencor. Lo que pasó, pasó. Espero que hayan aprendido y espero que encuentren paz». Paloma abrió la boca, pero no salió nada. Solo pudo asentir. Con los ojos húmedos, Blanca tragó saliva y murmuró un gracias, apenas audible. Rosa siguió caminando con Luna a su lado. La niña la miró con admiración. «Mamá, ¿por qué fuiste amable con ellas después de todo lo que te hicieron? ¿Después de lo que dijeron de tu cicatriz?» Rosa se detuvo y se arrodilló para quedar a la altura de su hija. «Porque el rencor solo te hace daño a ti misma, mi amor. Ellas ya perdieron la oportunidad de ser felices por estar obsesionadas con algo que nunca tuvieron. Yo, en cambio, gané un esposo maravilloso, recuperé lo que era mío y, sobre todo, aprendí a valorarme. Esa es la verdadera victoria. Mi cicatriz es parte de mi historia, no mi debilidad». Luna la abrazó fuerte, y juntas siguieron caminando por el pueblo que antes despreciaba a Rosa, pero que ahora la miraba con respeto y, en algunos casos, con admiración genuina. Esa noche en la hacienda Las Águilas, Rosa y Santiago cenaron en el patio bajo las estrellas. Los niños ya dormían.
El aire olía a jazmín y tierra mojada. Santiago tomó la mano de Rosa sobre la mesa. ¿Sabes qué es lo que más amo de ti?, preguntó con voz suave. ¿Qué? Que nunca cambiaste. Con todo lo que pasó, con el dinero, con las tierras, con el respeto del pueblo, seguiste siendo la misma mujer que conocí, humilde, generosa, fuerte, y tu cicatriz es el mapa de tu fortaleza. Rosa sonrió apretando su mano. Es porque tú me enseñaste a verme como realmente soy, no como los demás me veían, y eso no tiene precio. Se quedaron en silencio disfrutando de la noche, del canto de los grillos, de la paz que habían construido juntos, y mientras las estrellas brillaban sobre las sierras de San Felipe del Progreso, Rosa Maldonado, de Domínguez, la mujer que alguna vez fue considerada la más fea del pueblo, la que fue humillada, despreciada y rechazada por su cicatriz, descansaba en los brazos del hombre que la amaba, no porque se hubiera vuelto hermosa, sino porque siempre lo había sido. Y finalmente, el mundo entero lo había visto. Queridos oyentes, esta historia de Rosa, la viuda de la cicatriz, nos deja una profunda enseñanza, especialmente ahora que nos acercamos al final de un año y el inicio de uno nuevo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido marcados por las adversidades, por las palabras crueles, por las cicatrices invisibles o visibles que la vida nos ha dejado? Quizás hemos cargado con la vergüenza de un fracaso, la tristeza de una pérdida o la inseguridad por cómo nos ven los demás. La historia de Rosa nos recuerda que el verdadero valor de una persona nunca está en lo que los ojos ven, ni en las posesiones que se tienen, sino en la fortaleza del corazón, en la bondad del espíritu y en la dignidad que se mantiene a pesar de todo. Al igual que Rosa, muchos de nosotros hemos tenido que enfrentar la envidia, la incomprensión o el juicio ajeno. Pero su camino nos muestra que esas marcas, lejos de ser una condena, pueden convertirse en el testimonio de nuestra resiliencia. Este año nuevo, te invito a mirar tus propias cicatrices no como defectos, sino como mapas de tu viaje, de tus batallas superadas, de tu capacidad de amar y de levantarte. Que este nuevo ciclo sea el momento en que, como Rosa, decidas levantar la cabeza, reconocer tu propio valor y permitir que el amor verdadero, ya sea de una pareja, de la familia o de uno mismo, ilumine tu camino. No importa cuántos te menosprecien hoy, si mantienes tu corazón limpio y tu dignidad intacta, el tiempo y la vida se encargarán de poner a cada quien en su lugar. Lo que siembras en silencio, con bondad y perseverancia, lo cosecharás con honor. Que este año nuevo sea el inicio de tu propia reivindicación, donde el mundo finalmente vea la belleza y la fuerza que siempre han habitado en ti. Dios te bendiga y te acompañe en cada paso de este nuevo comienzo.